Saludos y bendiciones. Qué bueno es estar juntos en nuestra aula virtual de nuevo aquí en Acabi. Es un placer, mis amados, mis estimados, estar aquí reunidos. Hoy tendremos una clase muy emocionante de la cual yo quiero que tú la disfrutes junto conmigo aquí en Acabi. Hoy estaremos viendo cómo podemos desarrollar nuevas rutas neuronales. Esto está bien interesante. Pero antes quiero poner la imagen aquí, perdón, a los teólogos que saben más que yo. Mil disculpes, perdóneme porque soy atrevido en hablar sobre estos temas. Así que arrancamos en este día con Acabi, desarrollando nuevas rutas neuronales. ¿Cómo interpretamos nosotros lo que sentimos? ¿Cómo lo interpretamos? Cómo nosotros estamos interpretando nuestras emociones. La salud emocional, estimados, es el resultado de la integración y el balance efectivos en las emociones principales. Lo voy a ir explicando paso a paso. Me gusta mucho esta imagen donde a una persona le está lloviendo, a otro le está relampagueando, mientras la otra persona dice, yo tengo salud, tengo aquí mi corazoncito curado. Vamos a ver cómo interpretamos nosotros lo que sentimos. La persona puede expresar de una manera adecuada sus sentimientos a las otras personas sin llegar a caer en extremos emocionales. Lo que hablaba en otro video, te invito para que lo busques ahí acerca del secuestro amigdalar o secuestro emocional. Búscalo, porque esto nos evitaría, una vez que nosotros sabemos manejar nuestras emociones, nuestros sentimientos, vamos a evitar, número uno, el secuestro emocional, pero también vamos a empezar a construir nuevas rutas neuronales. Las personas, amados hermanos, cuando estamos en shock, cuando nos sentimos vulnerables, se nos hace difícil entender lo que nos está pasando. Yo entiendo, somos seres humanos y decimos, es que es imposible, yo no puedo entender esto. Todos tenemos determinadas estrategias para hacerle frente a las cosas difíciles. Todos nos comportamos de diferentes maneras ante las situaciones similares y ya hemos creado un patrón de conducta de cómo actuar cuando las cosas nos están yendo mal. Por ejemplo, algunos de nosotros actuamos en una crisis golpeando al perro de la casa o al gatito de la casa. O actuamos tomando la escoba, el trapeador y empezamos a corretear, a perseguir a la persona con la cual nosotros estamos enojados para darle escobazos o darle con el trapeador. Otros golpeamos la mesa o tiramos las sillas, tiramos objetos. Entonces, ¿cómo actuamos en medio de una crisis? De ahí viene eso que fue muy gracioso para nosotros, ha sido muy gracioso, la chancla voladora. ¿Cómo actúa la mamá cuando tira la chancla? Entonces, todo esto tiene que ver al comportamiento que nosotros tenemos después de que estamos pasando una situación difícil. ¿Ok? Vayamos ahí. La mayoría de nosotros hemos tenido ya vivencias traumáticas. A lo largo de nuestra vida, en algún momento pasamos un trauma. Hemos tenido pérdidas de seres humanos, pérdidas financieras, pérdidas de negocios, pérdidas de empleo. Hemos sufrido situaciones muy complicadas. Entonces, por eso nosotros tenemos recursos de capacidades que nos han funcionado o nos han ayudado o que sabemos que más o menos hemos salido al paso. De nuestros recursos que tenemos, nosotros nos hemos dado cuenta que sí han funcionado y muchas veces nosotros protegemos, cubrimos esas acciones porque decimos sí tenemos resultado. Hay cosas que nosotros sabemos que nos hacen bien y las defendemos, las protegemos, pero también hay cosas que se nos dificultan porque cada vez que hemos reaccionado se pone peor la cosa, nos mete más en problemas. O sea, que muchos de nosotros reaccionamos de una manera de decir,
tengo que hacer otro hoyo para tapar este hoyo y hacer otro hoyo para tapar este hoyo. Hacer este hoyo para tapar otro hoyo. Te lo digo de esta manera rápido. Debemos un dinero, debemos $50 y le pedimos al primo $50 para pagarle los $50 al tío. Después le pedimos $50 al amigo para pagarle los $50 al primo. Y después conseguimos otros $50 con nuestro patrón para pagarle al vecino. Y así vamos de hoyo en hoyo, en hoyo, en hoyo, tapando uno, tapando otro, tapando uno, tapando otro, tapando uno. Y... Perdón, me fui con la emoción haciendo agujeros. Entonces, ahí estamos. Hay situaciones en las cuales nosotros hemos estado actuando que nos lleva a otros problemas. Veamos este principio, esta situación. Desde que estamos en el vientre de nuestra madre, nosotros comenzamos a recibir información genética y emocional, que se fueron convirtiendo en neuronas, que se fueron almacenando en diferentes partes del cerebro. En otras palabras, dice la ciencia, la neurociencia o la neuroplasticidad, que a partir de los 100 días que nosotros estábamos en el vientre de nuestra madre, nuestro cerebro empezó a percibir experiencias externas que afectarán o se crearán las rutas neuronales. En otras palabras, desde que estamos en el vientre de nuestra madre, nosotros empezamos a escuchar, a recibir información de nuestra madre. Cuando nuestra madre fue golpeada por nuestro padre, cuando nuestra madre fue humillada, cuando nuestra madre empezó a golpear a otra persona, cuando nuestra madre estaba llorando a solas, cuando nuestra madre estaba muy feliz y estaba contenta abriendo regalos, qué sé yo, todas esas experiencias después de 100 días de ser concebido, nuestro cerebro empezó a crear rutas neuronales. La memoria genética determina la forma importante de esas rutas neuronales en respuesta a los estímulos que recibiremos más adelante en nuestra vida. O sea, esa memoria genética ahí se va quedando, se va formando y de ahí vamos a ver qué es lo que estás usando, lo que está pasando con nosotros, debo decir. Por ejemplo, usted se quema una vez con la plancha. Esa quemadura le quedó registrado en la amígdala. ¿Se acuerda? Vea usted el secuestro emocional. Ahí hablo acerca del sistema emocional, donde están registradas nuestras emociones. Entonces, ahí se quedó registrado. ¿Qué nos quemamos? Entonces, la próxima vez que nosotros usamos la plancha, la amígdala manda un mensaje a la mente analítica, a la parte pensante, aquí es parte prefrontal. Le mandó un mensaje y dice, tienes que reaccionar. No vuelvas a tomar la plancha como lo hiciste la vez pasada. Esa experiencia traumática que tuvimos nos alerta para no volver a sufrir lo mismo. Espero estarme dando a entender con el asunto de la plancha. Por eso, cuando hay un problema familiar, muchos de nosotros volvemos a actuar de la manera en que actuamos en el pasado. La neurociencia nos dice que toda la información que regula nuestra conducta está escrita en las células cerebrales llamadas neuronas. Por eso estamos hablando de aquí, desarrollando nuevas rutas neuronales. ¿Ok? Ya estamos ahí. Cuando nos enfrentamos a una situación difícil en la vida, como lo he venido diciendo, nuestras reacciones y decisiones van a depender de la información que tenemos en las neuronas de nuestro cerebro. Lo explico. Si nosotros vimos violencia cuando éramos niños, sufrimos de abandono o sufrimos de agresión durante la infancia, lo vamos a repetir cuando seamos adultos. Por ejemplo, si nosotros vimos que golpear era saludable para tener una mejor educación, cuando estamos nosotros en nuevo hogar, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, empezamos a golpear porque pensamos, nuestros papás lo hicieron, entonces nosotros lo volvemos a repetir. Es un círculo vicioso. Si a nosotros nos abandonaron, entonces siempre vamos a tener miedo a que nuestra pareja nos abandone, de que nuestros hijos nos abandonen, de quedarnos solos. Entonces ese ciclo se va repitiendo y vivimos con mucho temor basado a la experiencia que tuvimos en el pasado
y terminamos normalizando la violencia. Lo vemos como algo normal. La conducta humana, lo que está sucediendo en nuestra vida, en nuestro cerebro, es como el agua que va a fluir por donde tenga menos resistencia. Va a ser su propio canal. Por eso, la primera vez que nosotros hicimos algo, establecimos rutas neuronales que van a tender a continuar por la misma ruta. Entonces usted toma un serrucho, una sierra, y usted corta una madera, y como lo cortó, lo va a seguir haciendo la mayor parte de las veces. Hasta que no venga un maestro del serrucho que le diga, espérate, eso no es efectivo. Existe una manera más efectiva de hacerlo. Entonces, cuando nosotros aprendemos de nuevo, por ahí está un video que se llama Aprendiendo a Desaprender. Busca ese video y revísalo, escúchalo. Cómo nosotros podemos desaprender aquello que ya no nos funciona hoy en día. Al crear nuevas rutas neuronales, vamos a desaprender que las rutas del pasado, las rutas de ayer, la forma de responder a una situación de crisis no nos ayudó. Entonces vamos a tener que volver a aprender, porque lo que hicimos mal en el pasado lo vamos a seguir haciendo de esa manera incorrecta. Para eso tenemos que aprender a desaprender y a crear y a desarrollar nuevas rutas neuronales, nuevo sistema de comportamiento. El 77% de lo que nosotros hacemos todos los días es interpretación de acuerdo al ánimo en que nos encontramos. ¿No se ha dado cuenta que a veces decimos, no, ahora no quiero escucharte, ahora no tengo ánimo para oírte, no, ahora no, mejor mañana, espérate? Es que nosotros lo estamos interpretando. Entonces, cuando vienen esas situaciones a nuestra vida, ¿cómo lo vamos a interpretar? ¿Lo vamos a hacer de una manera como lo hicimos en el pasado? ¿O vamos a cambiar? Todos nosotros interpretamos de diferente manera. Por ejemplo, nos dice que aquí estos asuntos del cerebro, el giro del cíngulo manda información al hipocampo, repetimos muchas acciones y lo vemos como un patrón normal. La repetición es diferente cada día. La percepción, debo decir, la percepción es diferente cada día. ¿Por qué? Porque está basándolo de acuerdo al momento que estás viviendo, pero se convierte en un patrón normal. Las neuronas nos llevan a resolver problemas de la manera como lo aprendimos en el pasado. Hay este pequeño ejemplo por ahí que lo han estado divulgando. Usted le da $100 a un niño rico, el niño rico va a tomar esos $100 y lo va a guardar, se lo va a dar a papá, se lo va a dar a mamá, o simplemente lo va a dejar ahí en la mesita, encima de la televisión, encima de qué sé yo, en el escritorio. Para el niño rico, esos $100 pueden no significar mucho. ¿Cómo está interpretando el momento? Sin embargo, para un adulto pobre que vive del salario del día, usted le dice, te ofrezco un trabajo, va a mover una madera de un lugar a otro porque se estaba mojando. Son 30 tablones, 15 tablones que para usted están pesados. Entonces le dice, muévelos. Y él lo mueve y usted se da cuenta que lo movió en 10 minutos, 20 minutos, porque él es un hombre fuerte, porque puede llevarlo. Y este hombre pobre mueve esos barrotes, esa madera. Y cuando terminó los 20 minutos, usted le da $100. Por 20 minutos que él trabajó, esos $100 para él significan mucho. Es probable que si posee un teléfono y está en redes sociales, se va a tomar la selfie, el autorretrato, pues, y lo va a subir a las páginas sociales y va a decir, me gané $100 en 20 minutos. ¡Wow! Sin embargo, para el niño, $100, el niño rico, $100 lo va a guardar, lo va a tirar, no va a saber dónde lo deja. Pero para una persona adulta, pobre, $100 significa mucho. ¿Ve cómo interpretan las cosas? Entonces, y todo está basado en su pasado, porque el niño está interpretando basado en su pasado, $100, mi papá siempre me ha dado, mi papá siempre me dio, mañana lo voy a tener, mañana me va a dar más. Pero una persona adulta pobre se va a acordar cuando las veces que ha tenido hambre,
se va a acordar las veces que no ha tenido trabajo, se va a acordar las veces que tuvo que trabajar 6 horas para ganarse $100 y ahora en 20 minutos se está ganando $100. Entonces los dos están actuando de una manera. ¿Cómo estamos interpretando nuestra situación? ¿Cómo lo interpretamos? Y ahí entran las rutas neuronales. La Biblia nos dice, vayamos a nuestra vida. Dice, no te acuerdes de las cosas pasadas, ni traigas a la memoria las cosas antiguas. De una o de otra manera, ya la Biblia nos está diciendo, aprende a crear nuevas rutas neuronales. No dependas de tu pasado. No te acuerdes de las cosas del pasado. O sea, para desarrollar nuevas rutas neuronales, usted y yo tenemos que aprender a desaprender que hay actitudes, hay acciones que no funcionan, que no sirven. Entonces nosotros tenemos que decir, no lo debo de hacer. No lo debo de decir. Voy a crear nuevas rutas neuronales. También el apóstol Pablo, que cuando le escribe a la iglesia de Roma, le dice, no se conformen a este siglo. Vea lo que dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que cuando tú renueves tu forma de pensar, vas a comprobar que es mejor la blanda respuesta que quita la ira y no la palabra áspera que hace subir el furor. Entonces te vas a dar cuenta cuando cambies tu forma de pensar, cuando renueves tu mentalidad, te vas a dar cuenta que vas a empezar a agradar a Dios y vas a empezar a buscar la voluntad de Dios. Espero estarme dando a entender cómo crear nuevas rutas neuronales en nuestra vida. Le dice, no imiten las conductas ni costumbres de este mundo. Ay, pero es que todos gritan, pero es que todos abandonan, es que todos se van, es que todos se divorcian, es que todos roban, es que todos mienten, es que todo. La Biblia te dice, no imite las conductas, no hagas lo que otros están haciendo. Y luego nos da este consejo, por favor dejen, más bien dejen que Dios transforme tu vida. Vea lo que dice la Nueva Traducción Viviente, que Dios los transforme en personas nuevas al cambiar la manera de pensar. ¿Ve? Entonces, esas son creando o desarrollando nuevas rutas neuronales. Ya no pienses como pensabas ayer, ya no hagas lo que hacías ayer. Entonces ahora tú vas a crear nuevas rutas neuronales, porque recuerda que el secuestro emocional ocurre cuando estamos viviendo una crisis. Entonces la amígdala empieza a mandar una señal para que tú empieces a actuar de acuerdo a tu vivencia del pasado, porque el sistema límbico es el archivo o el almacén de todas las emociones. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor aquí? Mira, empieza a desarrollar nuevas rutas neuronales, empieza a pensar diferente, porque entonces vas a crear un nuevo archivo, que después cuando estés pasando por una crisis ya no vas a actuar igual que ayer, sino que ahora, debido a que has creado nuevas rutas, has permitido que Dios cambie tu forma de pensar, has estado renovando tu pensamiento y tampoco te acuerdas de las cosas del pasado. ¡Tarán! Nuestra vida está siendo transformada. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pablo le dice a la iglesia de Corinto, lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. O sea, sí puedes cambiar, sí puedo cambiar. Usted y yo decidimos seguir siendo las mismas personas, actuando de la antigua vida o de la antigua forma de vivir. Usted y yo podemos cambiar. O decidimos cambiar o decidimos seguir iguales. No vamos a estar ahí, como lo he dicho en otros videos, aquel falso profeta que dijo en algún momento, permíteme, como lo dijo el antiguo profeta, lo dijo, soy así y así me moriré.
sea, no quiero cambiar. Así estoy bien. Y por no cambiar, por no crear nuevas rutas neuronales, seguimos lastimando a la gente que nos rodea. Seguimos faltándole el respeto a los ancianos. Seguimos faltándole el respeto a nuestros líderes, a nuestros jefes. Porque nuestro ego está muy inflado. Y estamos llenos de egoísmo que decimos, así me voy a quedar. Otros decimos, así me ama Dios. Sí, Dios te ama así. Pero Dios no quiere que te quedes así. Dios quiere que nosotros cambiemos. ¿Y cómo vamos a cambiar? Número uno, no acordándonos de las cosas pasadas, transformando, cambiando nuestra forma de pensar, dejando que Dios nos cambie el pensamiento y llevando cautivo todo pensamiento negativo, poniendo poner filtros a todos los pensamientos tóxicos que nos hacen actuar de una manera que caemos en el secuestro amigdalar. Por eso nosotros tenemos que aprender a desaprender. Ahí busca ese video, aprendiendo a desaprender. Aprende a desaprender. El cerebro solo aprende de aspectos emocionales. Te lo he venido repitiendo acerca de ese secuestro amigdalar. Búscalo, míralo. Lo que nos hace fracasar en la vida son cosas emocionales. Muchas personas han fracasado por no tener control de sus emociones. Pablo le dice a Tito que hay que ser dueño de sí mismo. Cuando usted deja de ser dueño de sí mismo, es cuando ocurre el secuestro amigdalar. Cuando usted está actuando basado a sus emociones. ¿Ve? Deja de ser dueño de sí mismo. O sea, ya no está pensando. Entonces, desarrollar nuevas rutas neuronales me va a llevar a mí a crear esos nuevos caminos donde yo voy a pensar antes de decir las cosas, voy a pensar antes de hacer las cosas, desarrollando nuevas rutas neuronales. ¿Cómo se aprende? ¿Cómo se aprende a manejar las emociones? Primero, tenemos que debilitar a los saboteadores. Tenemos que crear una nueva versión de nosotros mismos. Sí, yo sé que la palabra de Dios, el evangelio nos transforma, nos cambia. Yo sé que el poder del evangelio nos va cambiando. Yo sé que tenemos que nacer de nuevo como cristianos a través de la palabra de Dios, de la presencia de Cristo, pero también no debemos de olvidar que es nuestra responsabilidad como seres humanos identificar a los saboteadores, aquello que nos hace que nos autosaboteemos, que nos autoengañemos. No, dice la escritura, no os engañéis, todo lo que el hombre siembre, eso segará. Pero también dice, perverso es el corazón más que todas las cosas. No le hagas caso a tu corazón. No le hagas caso a esas emociones. Sí, estoy hablando que cuando viene una crisis, en vez de tener una nueva ruta neuronal, caminamos por la antigua ruta neuronal, sucede el secuestro amigdalar, estamos secuestrados, entonces empezamos a vivir el pasado, recuerden lo que, recordar lo que le dije, vaya esta redundancia, lo que le dije en este video, recordar es tiene que devolver a, de ese prefijo volver a, recordar cardio, volver a traer las cosas al corazón, es ahí donde están las emociones. Entonces nosotros actuamos negativamente basado en las emociones, pero también puedes actuar de una manera positiva, como en un secuestro emocional. También el hombre se vuelve dadivoso, se vuelve amoroso, se vuelve tierno, pero eso lo dejaremos para otra ocasión. Entonces, volvamos. No dejemos que las cosas del pasado que nos ayudaron en el pasado a salir supuestamente de una crisis, lo estemos repitiendo cuando estamos lastimando a la gente que nos rodea. Tenemos que ser radicales. En otras palabras, tenemos que ir hasta la raíz del asunto. ¿Por qué estamos actuando así? Radical viene del latín radix, raíz. Volvamos, tenemos que ser radicales. Cambiar porque tenemos que cambiar.
ponerle un alto a los pensamientos tóxicos, filtros, para empezar a crear nuevas rutas neuronales. Lo que vivimos en el pasado, lo dijo aquel otro falso profeta, ya lo pasado, pasado. Dejémoslo en el pasado. No seamos, mi palabra favorita, no seamos arqueólogos emocionales. Ya lo estaré hablando en otro video por ahí, arqueología emocional. Conocer el equilibrio entre el sentimiento y la razón. Hagamos ese balance. Cada día debe usted y yo debo de ser más racional, con más conocimiento, pero sin que los sentimientos pierdan sus rangos. O sea, hay que pensar, pero hay que ser emocional. O sea, no hay que ser fríos, apáticos. No, 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 no. La escritura me dice, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Ya estoy llegando al final. Piensa en las cosas del cielo y no en las cosas de la tierra, no en la rabia, no en la ira, sino en la bondad, en la paz, la mansedumbre. Piensa en las cosas del cielo. O sea, ya pusiste filtros. Entonces ahora vamos a crear esas nuevas rutas. Ay, ay, ay. Dice Romanos, no vivan en los criterios del tiempo presente, como te lo decía. Estoy repitiendo para finalizar. Cambia tu manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Cambia tu manera de pensar para que así cambie la manera de vivir. Te lo cuento rapidito. Yo soy colérico, melancólico, según las personalidades. Ya van a salir esos videos para que tú los puedas ver, los temperamentos. Se dice que en mi temperamento un colérico melancólico no soporta a los niños, el bullicio infantil. Yo tuve que cambiar mi manera de pensar. Lo hice intencionalmente. Te estoy hablando de una parte de mi vida. He cambiado muchas. Otra parte me falta cambiar. En esas nuevas rutas neuronales que yo forjé, fue que cada domingo yo me ponía en la puerta de la iglesia y empecé a saludar a los niños. Me empecé a agachar, a hincarme para mirar a los niños ojo con ojo y empecé a saludarlos. Empecé a hablar de sus zapatos, de su ropita, de su peinado. Yo cambié mi forma de pensar para que yo no viviera el resto de mi vida con una ruta neuronal donde callen a ese niño, callen a ese chamaco, que ya no estén haciendo ruido, que ya de... Yo no quería que el niño fuera niño. No sé si me estoy dando a entender. Entonces ahora yo quiero que el niño sea niño, porque cambié mi forma de pensar. O sea, usted puede cambiar. Hay otras cosas que tengo que trabajar y lo estoy haciendo, pero te invito a que cambiemos nuestra forma de pensar para cambiar nuestra forma de vivir. Por último, hermanos, amigos, piense, como dijo el apóstol Pablo, en todo lo verdadero, en todo lo que es digno de respeto, en todo lo que es recto, en todo lo puro, en todo lo que es agradable, en todo lo que tiene buen nombre o buena fama. Piense en toda clase de virtudes, en todo lo que merece alabanza. O sea, tenemos que crear nuevas rutas neuronales y cuidar esos nuevos pensamientos, porque después, en el futuro, nosotros vamos a actuar de acuerdo a esas rutas que hoy estamos forjando, que hoy estamos haciendo. ¿Qué le tengo que decir a estas alturas? Hay que continuar aprendiendo. El que aprende y pone en práctica lo aprendido, se estima a sí mismo y prospera. Lo dijo el sabio que escribió Salomón. Perdón, el sabio que escribió Proverbios. Ay, 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 se me lengua la traba. Discúlpeme. Tengo que construir nuevas rutas neuronales para que mi cerebro entienda y mande la señal y mi boca pueda hablar lo que mi cerebro esté pensando. A ver, el que aprende y pone en práctica lo que aprendió, dice, es que se ama, es que se estima y siempre va a prosperar. Por lo tanto, al finalizar, tengo que decirle, perdón a los teólogos que saben más que yo, porque soy atrevido y hablo de estos temas. Perdóneme. Nos vemos. Siga viendo nuestro canal.
hay mucho que aprender. Tenemos muchas cosas todavía ahí de las cuales podemos pasar juntos en nuestra aula virtual de Acabi. Dios te bendiga.